Ya están ingresando nuestros invitados. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos para dar inicio a la sesión, esperando que se conecten. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de Conecta UCAP, en donde todos los miércoles nos conectamos con expertos para hablar, en este caso, de esta primera temporada, sobre inteligencia artificial. En este cuarto episodio estaremos conversando con José Javier Salas sobre Berkeley, inteligencia artificial y problemas matemáticos. José Javier Salas y también, bueno, también nos estará acompañando Susan Cadavid. José Javier Salas, licenciado en Educación, Mención Física y Matemática de la Universidad Católica Andrés Bello, es magíster en Matemáticas de la Universidad Simón Bolívar y doctor en Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Desde el 2019 es coordinador del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CCLUCAP. Desde el 2020, coordinador de proyectos educativos en la Escuela de Educación de la UCAP. Fue director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello desde el 2016 hasta el 2020. Es profesor de Matemáticas Generales, Cálculo 1, Matemática 3 en diferentes escuelas de la UCAP y bueno, y me dio clases a mí también. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes títulos: más de 300 alternativas digitales para potenciar la innovación educativa, más de 200 alternativas digitales clasificadas para el sistema educativo venezolano, entre otras publicaciones. Los invito, si lo quieren escuchar, el día martes 28 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples del Edificio Cincuentenario a la 1:30, con motivo de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Estará hablando sobre alternativas digitales para favorecer la inclusión e integración de niños en el espectro autista. Me parece que es un tema bien interesante, sin desperdicio, y lo invitamos el martes 28 para que lo puedan acompañar en esta mesa. Y Susan Cadavid es especialista en lengua y literatura de del Pedagógico de Caracas y está cursando una maestría en innovación educativa de la UPEL, y MPM Extensión Higuerote. Y también es maestra de aula. Ellos dos nos van a estar acompañando para hablar de este tema que es bien interesante. Y bueno, nada, les doy la bienvenida a José Javier y Susan. Bienvenidos a esta temporada de Conecta UCAP y el micrófono es de ustedes. Agradecido, Ernesto, y bueno, nada, a todos los que están conectados por la paciencia y por el interés. Bueno, lo que nos convoca básicamente sigue la siguiente ruta. Primero vamos a hablar de lo que usan los estudiantes, ¿sí? Eso se va a encargar Susan, va a presentarnos una app sencilla, muy popular entre los alumnos de bachillerato y de la universidad. Luego vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y su forma de pensar. Vamos a hacer una demostración en vivo del chat que utilizamos y luego vamos a reflexionar sobre cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos que tener en cuenta en función de todo lo dicho, ¿no? Finalmente, una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, los dejo con esta primera foto, esta primera imagen. Le doy la palabra a Susan, quien, bueno, se va a encargar de hablarnos de Photomat, una aplicación que, como ella muy bien va a describir, puede ayudar mucho y ayuda mucho a los estudiantes en el área de matemáticas. Susan está en su colegio. Si escuchan algo de ruido, es propio de la institución donde está, los estudiantes, en fin. Y bueno, Susan, me vas diciendo y voy pasando las láminas. Perfecto, gracias, doctor Salas. Bueno, para mí es un placer realmente estar por acá y poder compartir un poco nuestras experiencias como docentes de aula y lo que recibimos de parte de nuestros estudiantes, considerando estas innovaciones en el mundo informático, pues que de una u otra manera permiten facilitar hasta cierto modo, pues, las actividades a los muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de Photomat, que es una app
mm, gracias, que es una app que básicamente funciona como calculadora por cámara o escáner. Solamente genera reconocimiento de patrones y resuelve operaciones matemáticas al instante. Es muy fácil de usar, solamente es descargar la app, que es gratuita, la descargan y con la cámara se escanea la imagen que deseamos que pueda, para resolver la operación matemática y pues de una u otra manera da el resultado. Entonces, siguiendo con la lámina, para que puedan ver la demostración, es solo colocar la cámara, escanear, gracias, doctor, escanear la imagen y se obtiene el resultado. Allí tenemos una demostración, es una aplicación bastante amable para la solución de ecuaciones. Seguimos viendo otra imagen en donde podemos visualizar que puede ofrecer pasos detallados de la solución. Un poco para explicar lo que ella hace, pues puede no solamente quedarse con el resultado, sino con el procedimiento también. Correcto, doctor, gracias. Vemos entonces que ofrece pasos detallados de la solución. Continuamos, gracias. Digamos que pareciera que sabe leer, como dice allí. Sin embargo, pues es básicamente una app que funciona, digamos que como una calculadora un poco más avanzada de, porque usa el escáner del teléfono y pues nos da los resultados que queremos o que le solicitamos de acuerdo a la ecuación. Podemos continuar, doctor, gracias. Seguimos viendo demostraciones. Sin embargo, lo que les decía anteriormente, que pareciera que sabe leer, pero no lee. Pero no no pareciera. Digamos que cuando se lee, una de las limitaciones de esta aplicación es que cuando se les da texto, no es capaz pues de generar de una u otra manera la respuesta. Y o sea, no refina, no genera respuesta, no entiende, no interactúa realmente. Es parte entonces de lo que les describimos acá, que son las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, al principio ya les explicaba que es de fácil uso y de acceso también porque es gratuita, claro. Como todas las aplicaciones tienen pues esa parte pro que hay que compras dentro de la aplicación. Pero bueno, sin embargo, tiene una ayuda detallada porque puede dar la solución al problema, o en este caso la ecuación realmente, ¿no, doctor? Porque más que problemas son ecuaciones lo que resuelve. Amplía la cobertura de temas, amplia cobertura de temas y disponibilidad gratuita. Y las desventajas es que lo que decíamos anteriormente, que pareciera que lee, pero no lee. Hay dependencia de la precisión de la cámara, hay errores ocasionales y falta de compresión profunda e interacción personalizada. Realmente no tiene esa posibilidad de interactuar, por eso no puede refinar respuestas y solamente emite resultados de ciertos problemas o de ciertas ecuaciones que se le solicita que realice. Vamos a hablar entonces un poco, antes de ver lo que dicen los docentes de matemática. Tuve la oportunidad de poder conversar con algunos estudiantes acerca de cómo conocieron en principio de la existencia de la app y muchos me dijeron que en pandemia, profesora, durante pandemia, cuando cito pues a mis estudiantes, en pandemia, cuando nos mandaban las guías que no comprendían, y nos conseguimos con Photomat. Entonces decidimos empezar a usarlas. Yo realmente, me dice un estudiante que ya está en quinto año, que en ese momento le tocó pandemia en segundo año más o menos, él me dice que pues luego se volvió un poquito adicto a que la app le generara de una u otra forma las respuestas o la solución a las actividades matemáticas. Entonces, cuando le pregunto si de una u otra forma eso lo beneficia, él me dice, no, profesor, me atrasa, porque cuando estoy dentro del salón
muchas veces no comprendo lo que estoy haciendo, estoy en automático, pero es un poco porque me he vuelto perezoso como para pensar. Ernesto se desconectó. Susan se quedó se salió Susan, no está allí, pero se quedó en silencio. Bueno, agrego yo No, algunas. me había quedado sin conectividad, Ok, se quedó sin conectividad. Y bueno, básicamente, pues, ¿va a agregar algo, doctor? no, que te están preguntando por el chat qué cosas Ok, puede escanear, qué cosas reconoce el Photomat y dónde tuvo problemas. Pues aquí ponemos un par de ok, ejemplos y aquí hay otro donde falló. perfecto. Bueno, él solamente reconoce, pues, ecuaciones numéricas, o sea, él no va a leer un problema, la app, mejor dicho, no va a leer un problema, tiene que ser números. Números, eventualmente creo que el doctor hizo una prueba con, no doctor, con un tipo de problema, ¿no? Con matrices, tampoco lee matrices ni determinantes. Exacto, exacto. Que él es el especialista. Entonces, ya va, un momento que me voy a salir de acá, que necesitan un espacio. Creo que sí me escuchan. No lee matrices, no lee problemas, no lee problemas. Entonces sí tiene ciertas limitaciones. Solamente pues ecuaciones sí lee muy bien y da la respuesta, da la solución. Ahí se amplía bastante allí tienen entonces una demostración que no resuelve planteamientos matemáticos que están expresados en imágenes, solo resuelve ecuaciones o operaciones algebraicas o aritméticas. También falla en la resolución de problemas de geometría a partir de la interpretación gráfica o pictórica, pues, Pictórica. básicamente. Básicamente, Finalmente, ¿qué dicen los profesores? bueno, con respecto a los profesores, hay cierto desconocimiento en cuanto al uso de de las apps matemáticas. No las utilizan dentro del aula. Hay espacios educativos que de hecho tienen prohibido el uso de teléfonos, al menos acá en los espacios educativos donde yo estoy, prohíben el uso de teléfonos, de móviles en las aulas. Entonces es un poco difícil que tanto el docente como el estudiante pueda de una u otra manera desarrollar ciertas habilidades en cuanto al uso de este tipo de tecnologías. Entonces hay profesores que se sorprendieron porque estaban ajenos a este tipo de tecnología, entonces decían al momento de exponerlos al uso de la app, se impresionaban diciendo que era increíble que dieran las soluciones, sin embargo vieron ciertas limitaciones, como hablábamos anteriormente, tipo de conocimiento ahora de que existen este tipo de apps, decían que bueno, que por eso era más justificado aún la prohibición del uso de celulares dentro del aula, porque eso no genera que los estudiantes desarrollen habilidades matemáticas o que puedan hacer uso del pensamiento, puedan procesar o pensar, por decirlo de una u otra forma. Eh, entonces ellos dicen que eso limita mucho que el estudiante pueda desarrollar el pensamiento crítico, que puedan analizar y que no están al 100% convencidos de que que sean realmente herramientas educativas a favor de poder generar algún tipo de beneficio en los estudiantes, porque evidentemente sienten que de una u otra manera los estudiantes no están pensando, solamente se están limitando a una solución sin pues eh, poder dar uso, como de una u otra forma, a la capacidad que tenemos como humanos para tanto razonar, analizar y crear. Entonces, basado en eso, tenemos entonces el por qué Photomath no es una IA. Entonces podemos leer allí, principalmente no es una IA porque no, de una u otra manera no tiene esa capacidad de interacción, no de una otra manera, no tiene la capacidad de interacción y tampoco refina respuestas, no mejora
le puedes preguntar, puede de una u otra manera dar una respuesta equivocada y puedes volver a solicitársela y sigue dando la respuesta equivocada porque no tiene la capacidad pues de refinar sus respuestas, de poder aprender. Por eso no es una inteligencia artificial. Muy bien, Susan. Efectivamente, esto es solamente la tapa del frasco. Aquí tenemos una que está en todos los que tiene Google, se llama Google Lens. Funciona muy parecido a Photomat y ni siquiera hay que descargarla. Simplemente es entrar en Google, buscar el cuadrito donde aparece el lens que aparece al lado del banner donde uno escribe lo que va a buscar, subes la foto de lo que quieres resolver y él te va a llevar a un pool de videos que en principio te van a ayudar a resolver tu problema. Entonces, evidentemente, eso es tan popular en los estudiantes, tiene sus dificultades. Ahorita me preguntan cómo hacer, pregunta Sadi, como consecuencia de ello, ¿podría dejar de usar nuestros propios recursos y razonamiento? ¿Debe limitarse o debe dejarse o debe dejar usarse libremente todo el tiempo? De eso vamos a hablar al final. Fíjate que aquí estamos hablando de una cuestión que es una aplicación que no aprende, o sea, que es simplemente un software que reconoce patrones. Fíjense que aparecía la expresión si A vale tanto y B vale tanto, ¿cuánto es tanto más tanto? Y pudo resolverlo porque reconoció un patrón. Y eso habla mal, sí, hay que decirlo, no habla bien de los profesores de matemática, ni de Ernesto, ni de mí. Habla bien porque de alguna forma confirma que los profesores de matemática presentamos situaciones similares en Venezuela, Colombia, Costa Rica, en donde sea. Las situaciones son las mismas. Por eso el software se puede descargar en una aplicación pequeña y es capaz de reconocer un patrón y en función de ese patrón dar respuestas. ¿No? Por eso no es una inteligencia artificial, ya lo dije, pero sin duda es una herramienta que puede ser aprovechada si entendemos bien de qué va el asunto, ¿no? Eh, Hay que canalizar estas herramientas para que los estudiantes la usen, pero aprendan la resolución de los ejercicios sin usar la IA. Mira, es difícil el tema de tratar de evitar, es como tratar de evitar que la luz entre a una oficina. La luz es como el sol, perdón, lo dije mal. La inteligencia artificial es como el sol. Por mucho que quieras evitar que el sol entre al cuarto, va a entrar. O sea, las prohibiciones aquí no son inteligentes, desgastan al que la construye y al final del día va a buscar la forma de hacer uso de eso y va a ser prácticamente imposible confirmar o certificar que la prohibición fue efectiva, ¿no? Si me preguntas, es más inteligente darle la vuelta para que la use y pueda lograr con ella aprender. Entonces, esto nos va a servir, lo que voy a presentar ahora, tiene que ver con fíjense, aquí lo digo, Photomat es solo una muestra médica. O sea, Photomat es realmente la nada misma. Cuando Google te lo regala sin necesidad de descargar nada, pues, no, es increíble dónde vamos. Y evidentemente lo que tiene Photomat, esos patrones forman parte de la mayoría de las inteligencias artificiales que se consiguen por allí. Esta es una de las infinitas que hay, o de las muchas que hay, ¿no? Ni siquiera está orientada específicamente a matemáticas. Hay inteligencias artificiales dedicadas a matemáticas, con lo cual su banco, su base de datos es mucho más grande y bueno, vamos a ver algunas conversaciones que ya tuve con este señor, con este oso. Aquí hay un artículo que escribí en mayo de este año, lo llamé La inteligencia artificial y la educación en Venezuela. ¿Sí? Eso está en el 2001, lo pueden poner 2001 inteligencia artificial y les va a salir el artículo. Eh, y bueno, vamos a hacer las demostraciones, pero lo primero que vale la pena decir es que no vale la pena preguntarle a la inteligencia artificial cualquier operación o ejecución directa, o sea, de aplicar una fórmula
o de conocimiento, porque muy probablemente la respuesta correcta llegue al instante. Y si alguien dice, bueno, es que yo le he preguntado cosas y no sabe, muy probablemente la próxima vez que le haga la misma pregunta sí lo sepa, porque la gran bondad de la inteligencia artificial es su capacidad para ajustar su base de datos en tiempo real. Y como veremos más adelante, cada vez que la usamos y la inteligencia duda para darnos una respuesta o dar respuestas erradas, aprende más de lo que aprendería si nos diera la respuesta correcta a la primera, ¿no? Entonces, bueno, quizás la principal debilidad de esta inteligencia es que es ciega, no ve, es incapaz de ver situaciones, solo puede leer, y eso sin duda limita sus posibilidades de pensar y ofrecer respuestas a cada situación. Ya vamos a caracterizar la palabra pensar, qué significa para esto. En términos prácticos, ¿qué significa que aprende? Bueno, que no volverá a responder mal, cosa que sí pasa con los estudiantes. Uno le explica al estudiante y muy probablemente le hace la misma pregunta o algo similar y puede darse el caso que falle. Eso no va a suceder con la IA, ¿no? Va a refinar sus respuestas, cosa que también sucede con los seres humanos. Muchas veces se confunde conocimiento con memoria, con inteligencia, y en ese sentido también estamos fritos porque la memoria de la inteligencia artificial, si bien no es infinita, es muchísimo más, bueno, se pierde de vista en comparación con la de un ser humano. Entonces, en esos tres aspectos estamos perdiendo la batalla, porque no somos más rápidos en resolver operaciones de ningún tipo. En todas las respuestas que queramos dar en cuanto a velocidad nos gana la IA, y no tenemos una memoria como la que tienen ellos. Evidentemente, piensen en el mejor historiador no voy a hablar del mejor, de historiadores muy buenos que hay en esta universidad, Tomás Estraca, el profesor Iturrieta. Son Biblias que tú le preguntas y desbordan conocimiento. Si tú consigues una inteligencia artificial dedicada a la historia y le das todos los libros que se leyeron Tomás y el profesor Pino y cualquier otra cantidad, vas a conseguir a alguien que manejará con muchísima más precisión la información que este par de caballeros. En ese sentido, repito, no competimos ni en memoria ni en rapidez, ¿no? La IA, el error propone que hay que errar para establecer un patrón de respuesta. Efectivamente, cada vez que la inteligencia se equivoca, aprende más que cuando acierta la respuesta. Ya te voy a mostrar un ejemplo de eso que te acabo de decir. Yo le pregunté, ¿tú aprendes? Y me respondió. Así que, mira, yo soy un asistente de inteligencia artificial basado en ChatGPT, alimentado con una gran cantidad de datos y modelos de lenguaje preentrenados. No tengo capacidad para aprender en el sentido tradicional como lo haría un ser humano. Sin embargo, a medida que interactúo con los usuarios y recibo información nueva, puedo ajustar mis respuestas y mejorar mi desempeño en términos de la calidad y la precisión de las respuestas que brindo. Así que en cierto sentido, puedo aprender, diciendo lo que ella me escribió, en cuanto a mejorar mi eficacia en la comunicación a medida que gano más experiencia, ¿no? Preguntas que no puede responder. Si nos enfocamos en la resolución de ejercicios, aplicación de fórmulas, ausentes de análisis, podemos afirmar que la mayoría de los planteamientos que se formulan actualmente en las clases de matemática en el colegio y en la universidad serán resueltos en un abrir y cerrar de ojos. No es sencillo encontrar un enunciado donde la inteligencia artificial se vea en la necesidad de refinar. Por eso, los pocos que conseguí, los dos ejemplos que les voy a presentar, no se los puedo presentar ahorita en vivo a la inteligencia porque se los va a comer vivo. Me va a dar la respuesta a la primera. Yo lo que hice fue guardar esas conversaciones y se las voy a enseñar. Veremos dos ejemplos, situaciones que ya aprendió y que de volver a ser presentadas acertará la primera. Básicamente vamos a ir a conversaciones viejas que ya tuvimos Birly y mi persona. Este fue el planteamiento. A ver si estamos aquí, escríbame en el chat cuál creen ustedes que es el número más pequeño formado por 4 dígitos diferentes no consecutivos.
Póngamelo en el chat rapidito. ¿Cuál cree usted que es el número más pequeño formado por 4 dígitos no consecutivos? La pregunta sería, ¿cuál es la competencia? No de competir, claro, sino de... de eso vamos a hablar, Jenny. Al final vamos a hablar sobre dónde poner el énfasis, ¿no? A ver, ¿quién me dice un número de 4 dígitos diferentes no consecutivos? Les voy a decir lo que ella dijo para que no se equivoquen. Ella me escribe, para encontrar un número más pequeño tal, y me pone esto. Comenzamos identificando los dígitos y su primera respuesta fue 0, 1, 2, 3. Esa fue su primera respuesta. O sea que se equivocó, porque eso es 0, 1, 2, 3. Son dígitos distintos que son consecutivos. Vamos a decir, mira, aquí me pusieron 1, 2, 3, 4. No consecutivos. No consecutivos. Mosca. No consecutivos. 0,214. Está bonito ese 0,214, pero empieza con 0. De forma estricta, el 0 al comienzo no se considera un número de 4 dígitos, sino de 3. 0, 1, 2, 3, mismo razonamiento. El 0 al comienzo no cuenta, ¿no? No tiene mucho sentido hablar de un 0 al comienzo. 1, 3, 24. Está bonito el 1, 3, 24, Sadi, pero no es el más chiquito. Ese me gusta más, Luis. 1023. Ahora vamos a ver cómo refina. Vamos a ver cómo refina. Yo le digo no, no, no pueden ser 0, 1, 2, 3 porque los dígitos son consecutivos. Eso le digo yo. Y me responde la señora. Tienes razón, lamento mi error. Permíteme corregirlo. En esto no se le puede ganar, es demasiado educada, ¿no? Por lo tanto, el número más pequeño es 0, 1, 2, 3. Se volvió a equivocar. Y le vuelvo a decir, me estás repitiendo la misma respuesta, sigue estando mal. ¿No les suena esto a lo que pasa con algunos niños cuando le decimos que nos dé una respuesta y te da la misma respuesta? Si alguien es de matemática y puede confirmar que esto nos pasa con frecuencia, se lo agradezco. Mis disculpas nuevamente. Permíteme proporcionar la respuesta correcta. Si los dígitos no pueden ser consecutivos, y me escribe 1357. Mejoró. Ya los dígitos no son consecutivos, ¿sí? Ya no son consecutivos, pero no es el más chiquito. Como dijo por allí, creo que fue Sadi, no, bueno, puse distintos, ¿no? Que puse diferentes, ¿no? Entre las condiciones. 1010 también es una buena opción si pudiera repetir alguno de los dígitos, pero creo que entre las condiciones puse que fueran diferentes. Mejor, le pregunté, ¿por qué crees que te equivocaste? Fíjense esto. Esto es lo que llaman los psicólogos metacognición, pero llevada al mundo de la computación, porque esta gente no tiene un cerebro, no piensa en términos como piensan los seres humanos. Estamos hablando de una máquina, ¿no? En este caso particular, cometí errores al no considerar correctamente la restricción de los dígitos consecutivos. O sea que se dio cuenta de que estaba mal y siguió dándome la misma respuesta. Después le volví a preguntar y en ese caso me dijo 1023. Y creo que le dije 2 y 3 son consecutivos y lo volvió a refinar y ahora me puso 1024. ¿Qué les parece en términos de refinar una respuesta? Así, a veces veo que dada la capacidad de humildad son más prestos a ayudarles en sus errores. Claro, bueno, Ernesto fue mi estudiante. Puede decir que yo confío que eh, Ernesto es un buen profesor y estamos todos los profesores prestos a ayudar a nuestros estudiantes. Y yo creo que yo grito a mi inteligencia artificial, la del teléfono, mucho más de lo que gritaría a cualquiera de mis alumnos. Y cuando yo grito es que la grito, literalmente, la maltrato. Todavía no hay derechos humanos aplicados a las inteligencias artificiales. En algún momento alguien saldrá a defenderla. Pero en términos prácticos,
Lo que vimos con este ejemplo es lo que vemos con nuestros chamos. Y repito, si le hago esta pregunta, no se va a equivocar, más nunca. ¿No? Luego hice un ejemplo con cuál es el menor múltiplo impar de 81. A ver, ¿cuál es el menor múltiplo impar de 81? Fíjense que aquí comienza y la primera respuesta que me da, el menor múltiplo impar de 81 es 9. Una barbaridad. Bárbaro. Bárbaro. Tiene un pastel entre impares, entre múltiplos y divisores. La ayudé, le dije que 9 no es múltiplo sino divisor y volvió a refinar su respuesta. Ahora me dio 405. ¿Mm? Multiplicó 81 por 1, 81 por 2, 81 por 3, se dio cuenta de que son los múltiplos y empezó a producir múltiplos. Y me dice que 81 por 3 es el más pequeño, ¿no? Porque para ella múltiplo implica que tiene que ser más grande, no igual. Otra vez se equivocó. Le doy la vuelta. Porque no puede ser 81 el múltiplo impar. Lamento la confusión anterior, agradezco tu paciencia y le vuelvo a decir otra vez mal. Al final le pido que me escriba los 3 múltiplos impares de 81 y que me diga cuál es el menor. Y para ella sigue siendo 243 el más pequeño porque 81 por 1 no. Lo llevo al par a ver si 81 por 2 la pega, la logró, ya aprendió. ¿Mm? Y eso abre, sin duda, un horizonte de infinitas posibilidades. Cada vez que le planteo un problema y ella duda o titubea, sin duda está adquiriendo más experiencia y más información para hacer de sus futuras interacciones con el usuario interacciones exitosas. Podemos decir que hemos creado un monstruo y de eso ya vamos a hablar. Vamos a hacer las demostraciones. Voy a dejar de compartir. Si hay alguna pregunta, comentario, mientras me cambio de pantalla. Yo sí quisiera comentar algo, José, que me parece súper interesante. Es que, claro, yo creo que muchos profesores de matemáticas lo que tienen es miedo a que el estudiante se copie utilizando estas herramientas, ¿no? Pero como nos damos cuenta, estas herramientas realmente no te dan una respuesta correcta si tú no conoces el contenido. Entonces, qué potente es partir quizás del error y aprovechar hacer preguntas a nuestros estudiantes o que nuestros estudiantes empiecen a hacer preguntas hasta llegar a una respuesta que sea correcta. Entonces, esto va a ser, el aprendizaje va a ser mucho más significativo que yo enseñarle a hacer ciertas operaciones. Yo voy a aprender corrigiendo algo. Entonces, yo rescato un comentario que dice Marisabel que hizo hace un rato, es tenemos que cambiar la didáctica. Estas herramientas, tú también lo decías, obviamente estas herramientas están y no van a desaparecer y cada día van a aparecer cosas que sean mucho más potentes y que van a resolver cosas más rápido. Pero yo también he hecho pruebas con diferentes herramientas de inteligencia artificial, escribiendo problemas completos, el texto completo, y en su mayoría son errores, porque son problemas que ya están resueltos por ahí y que quizás no están correctamente resueltos y nuestro trabajo es, si un estudiante lo copia, va a salir mal igual, no va a aprender, va a salir mal. Exactamente. Entonces, es nosotros qué hacemos para que él pueda saber que algo es bueno, que no es bueno y cómo aprovechar estas herramientas. Creo que ahí va nuestro rol a partir de ahora. Mira, ¿se ve lo que estoy haciendo? Sí, Ok, bueno, la que le estoy diciendo que estoy en un seminario, vamos a hacer algunas demostraciones de problemas matemáticos. Genial. Una parte fundamental de la comprensión y exploración de conceptos matemáticos. Bueno, vamos a ver si A es igual a 3, a 2 y B es igual a 7. ¿Cuánto es
A más B. Bill está pensando si es igual a 2, A más B, 2 más 7, 9. ¿No? Sin rollo. Si lo quiero complicar, si A al cuadrado menos B al cuadrado, 2 al cuadrado menos 7 al cuadrado, y aquí está la resolución paso a paso, menos 45. Cualquier operación, 1/3 más 1, cualquier cosa que yo le ponga que se traduzca en una operación directa, en una cuenta, la va a resolver sin errores. ¿Dónde está la dificultad? Cuando necesito que explore diferentes posibilidades de respuesta, donde la solución no está o no se le ha presentado el problema, lo ve por primera vez y por eso titubea, ¿no? Yo le coloqué un problema de una cónica, a la primera lo hizo, ¿no? Evidentemente no puede ver, no puede mirar, ¿no? Las cosas como si lo hace Photomat, que quizás en eso pueda tener alguna ventaja Photomat, pero debe ser algo que está próximo a incorporarse. Y como pueden ver, las cosas que los profesores de matemática hacemos, por ejemplo, esta fue otra pregunta, factorizar x al cuadrado menos 4. Esta Photomac no la pudo hacer. Vamos a ver cómo le va a esta gente. Binomio, vamos a ver qué puso. X más 2 por x menos 2. Perfecto. Y además explicado, ¿no? Resuelve x al cubo menos x 8 menos 7 igual a 7. A ver cómo le va con una ecuación de grado 3. 8 menos 1, no, 8 menos 2, 6. Vamos a trabajar, Aquí está. Hay una solución aproximada cerca de x igual 2. Y efectivamente 2 a la 3, 8. 8 menos 2 es 6. 6 menos 6 es 0. Y utilizó la representación gráfica de esto. No aplico Ruffini. Fíjate que no se atreve a decir que es la solución exacta, sino que hay una solución aproximada cerca de x igual 2. Utilizando métodos numéricos, el método de aproximación de Newton-Raphson. Wow. Si está interesado en la solución, bueno. ¿Quieren hacer alguna prueba adicional? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Tienen alguna pregunta que quieran que les haga al monstruo? Avísenme y se la hacemos. Aquí el de la cónica que les decía, voy a pasar esto rápido porque creo que ya quedó claro. Ya hice la demostración y bueno, vamos a filosofar un poquito. En materia de aprendizaje de las matemáticas resulta complejo, no es fácil diseñar una actividad donde el estudiante utilice el recurso para desarrollar su propio análisis, en lugar de aprender de la respuesta que genera la inteligencia artificial. Esto es súper importante. Nosotros consideramos que en el aprendizaje de la matemática requiere que el estudiante pase por una cantidad de situaciones, de actividades, de tareas que le vayan permitiendo construir el aprendizaje. Y cada vez que se equivoca, eso sin duda ayuda, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros quitamos esa posibilidad del error del asunto? Porque le pedimos, le damos el ejercicio y la IA la responde bien. Acabamos de hacer 3 ejercicios y le fue súper bien, ¿no? Y le fue bien hoy y dentro de un año, imagínense cómo le irá, porque el aprendizaje de esto es exponencial, ¿no? La IA reduce el tiempo de análisis y reflexión. Nosotros apostamos a que eso es importante, ¿no? Podemos afirmar también que el usuario deja de pensar por sí mismo y repite las respuestas correctas del software. Y debería agregar, a partir de lo que acaba de decir Ernesto, y las incorrectas también. Cuando no es capaz de
distinguir que la respuesta que me está dando es errada, ¿no? Evidentemente, en el área de ciencias sociales, de las humanidades, donde no hay blanco ni negro, sino estás hablando de grises, de verdaderos análisis, ¿m? de análisis profundos de cómo llegamos a donde estamos en términos de análisis político y una cantidad de cosas, allí hay mucho que ya te puede decir como ideas, pero sin duda al final es el usuario quien toma esa información para generar una respuesta, ¿no? Eso es lo que hace al mal estudiante un mal usuario de la inteligencia artificial, cuando copia y pega sin analizar, por ejemplo. El diseño de situaciones donde la IA se vea desorientada y requiere acompañamiento del usuario será cada día más complejo. Y se los digo, yo soy doctor en matemáticas computacionales. Conseguir ese par de ejemplos y ver que titubeara no fue sencillo. Con lo cual, la habilidad de la inteligencia artificial para mostrar el camino correcto será, con el pasar del tiempo, más efectiva. En muchas situaciones debería ser más importante el proceso de análisis, reflexión, presentación y defensa de una respuesta válida que la respuesta en sí misma. Y en esto muchos profesores de la vieja escuela no terminan de asimilar que analizar, reflexionar, presentar y defender una respuesta es más importante que el numerito que reportan al final de una cuenta. Evidentemente se puede aprender de la lectura de las respuestas correctas, pero la calidad del aprendizaje será menor. La riqueza que da el proceso de refinamiento de respuestas a nivel cognitivo se pierde y con ello la oportunidad para elevar nuestras habilidades de razonamiento, lo decía uno de los usuarios hace rato. ¿Será que la nueva habilidad a desarrollar es plantear, formular preguntas y analizar las respuestas de la inteligencia artificial? Lo dejo allí en el aire. ¿Será que esa es la habilidad que hay que trabajar? ¿Cómo le hago preguntas correctas? Que entienda el chat y que me pueda dar las respuestas en los términos correctos, o administrar su uso, frecuencia y modos para favorecer el desarrollo de aprendizajes. ¿Dónde tenemos que invertir nuestro tiempo? Es imposible prohibir, evitar, limitar el uso de la IA. Quien lo quiera intentar, ánimo. Yo estoy convencido que no lo va a lograr. Aunque existan iniciativas legales para ello, en la práctica el ser humano desea optimizar sus tiempos de respuesta, aunque en ello pierda habilidades o destrezas. Un ejemplo sencillo. La cesárea, ¿sí? La cesárea hace 40 años implicaba una operación muy delicada donde las mujeres sufrían muchísimo y donde la capacidad de recuperarse de dicha intervención era tremenda. Después de 40 años, eso sin duda ha cambiado muchísimo, ¿no? Y prácticamente el mismo día o al día siguiente, en este caso, la madre está en condiciones de salir adelante y dentro de 40 años probablemente ni le duela. ¿Quién sabe dónde nos va a llevar la evolución? El problema o el desarrollo, en este caso, de las ciencias y de la ingeniería en la medicina. ¿Podemos decir lo mismo de la educación? ¿O las técnicas y estrategias de hace 40 años son las mismas ahora y pretenden seguir siendo las mismas dentro de 40 años? Yo estoy convencido de que no hemos cambiado el foco y seguimos apostando, en el caso de los profesores de matemáticas, a la resolución de operaciones y cuentas que no abonan al proceso importante, el análisis crítico y el pensamiento crítico. Siempre será más inteligente evitar la confrontación y definir actividades que incorporen la inteligencia artificial, exigiendo del usuario mayores niveles de reflexión, análisis, argumentación y participación. Ahí está la sugerencia. Calificamos a las personas como inteligentes si responden rápido y si tienen buena memoria. En ambas tareas estamos superados. ¿Estamos enseñando a nuestros chamos eso o seguimos anclados en un pasado que es simplemente anacrónico, ¿no? Yo creo que estamos en un pasado. Por mucho que hayamos cambiado hay ejemplos que vale la pena destacar. En el 90% de las situaciones,
Seguimos escuchando a profesores, a maestros de primaria decir cosas como, ¿y cuándo le enseño la tabla de multiplicar? ¿Y cuándo memoriza la tabla de multiplicar? Y no entienden que el proceso no es memoria, sino el proceso es la reflexión, el análisis y la construcción de significado matemático. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Bueno, creo que José, por llegamos a la aquí parte final. de preguntas y respuestas, sí, pero igual quería comentar algo de Norquis. Hola Norquis, Ajá. y habla de la inteligencia. Ella comenta una experiencia con sus estudiantes que trabaja con WhatsApp llamada Pi y le enseñaron a ella a utilizar, bueno, cómo muestra los resultados de un ejercicio de física. Y coincido perfectamente contigo, José, porque muchas veces los profesores, bueno, y me incluyo en algún momento cuando uno comienza siempre es, vamos a explicar a cómo resolver un ejercicio, pero lo realmente importante es para qué me sirve resolver este ejercicio, o sea, cuál es el análisis, qué significa esta respuesta, y por eso hay tantos memes que me mandan todo el tiempo mis estudiantes y gente cercana, donde dice, he pasado 40 años de mi vida y no necesité sacar el mínimo como un múltiplo. En vez de, bueno, porque en general asocian a que el mínimo común un múltiplo es calcular un número, pero no para qué estoy sacando el mínimo común o qué significa sacar un mínimo común. Entonces, claro, yo creo que el reto ahora es, yo estoy casado con estas herramientas y siento que son muy potentes y que las podemos aprovechar al máximo y llevar cómo damos nuestras clases orientadas a otra cosa. Ya igual que pasaba con física, muchos profesores no estaban de acuerdo en más y se van a copiar la fórmula. Pero, ¿qué haces tú con una fórmula si no la sabes usar? Me importa más que tú sepas analizar la fórmula a que te la ponga yo en la pizarra y tú ni siquiera sepas para qué está ahí. No sé si me explico un poco con la idea. Entonces, yo creo que el análisis es lo que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes más que resolver un listado de ejercicios que realmente no le van a servir para nada en un futuro. Mira, Ojo, es tan cierto lo que dices, pero tan cierto que tú le puedes preguntar a un niño de sexto grado, mira, fui al mercado, tenía 500 bolívares, gasté, volví, alguien tiene por ahí, ese es Susan que está en el colegio, volví a la casa ¿con cuánto volví a la casa? ¿No? Y le pones varias opciones, volví con 100, con 200, con 300, volví con 1000. Y hay estudiantes que pueden decirte fácilmente que salieron con 500 y regresaron con más de 500 en el bolsillo. Pues entonces tú dices, wow, ¿en qué cabeza cabe que si salí con una cantidad y gasté una cantidad, cómo la respuesta puede ser mayor, la cantidad con la que llego a la cantidad con la que salgo? Y no tiene que ver con que me conseguí plata en el piso o me gané la lotería, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que no hay análisis crítico. Lo que hay es un afán por resolver cuentas y escúcheme cuando les digo, y yo soy doctor en matemáticas computacionales y saco cuentas rápido. Bueno, pues ahí Ernesto lo puede decir, y saco cuentas rápido y soy hábil haciendo cuentas. No compito con esa gente, me supera, me lleva. Birli quizás no sepa lo que es una ecuación diferencial en variables, en varias variables, y quizás ahí le gane, pero la inteligencia artificial dedicada a matemáticas y ecuaciones diferenciales me va a dar 3 vueltas. No hay ninguna posibilidad de que nosotros le enseñemos a hacer algo al estudiante por el solo hecho de aprender a hacer algo y no porque eso describe y da respuestas a la humanidad y al mundo cotidiano. bueno, nos quedan unos 5 minutos. Si alguien quiere, creo que Para, Susan quería decir algo. ok. Sí, Susan, dime, adelante. Sí, gracias, profe Ernesto, gracias, profe José. Ciertamente lo que decían anteriormente en cuanto a la prohibición, realmente lo que decía el profesor Ernesto antes coincidía mucho con lo que yo conversaba en horas de la mañana con el doctor José Javier. Hablábamos precisamente de por qué la negativa del docente que está anclado de una u otra forma a la manera tradicional de enseñar a negarse al uso de este tipo de herramientas que de una u otra manera pueden enriquecer el espacio educativo. Hablábamos en la mañana que yo le decía, no es más fácil, no es mi especialidad, realmente no le voy a ganar a ninguna porque uso calculadora y ajá, no voy a meterme en ese mundo. Pero sin embargo yo le decía que, por ejemplo, como estamos hablando de la inteligencia artificial aplicada a las matemáticas, qué negativa puede haber o qué resistencia si puedo utilizar el error que me da a mí la inteligencia para poder enriquecer el espacio o el entorno educativo
creando de una u otra manera el pensamiento crítico o desarrollando, mejor dicho, el pensamiento crítico en el estudiante. O sea, si yo como docente no me estoy entrenando o no estoy permitiendo que estas nuevas tecnologías ingresen en el aula para yo poder de una u otra manera también aprender, para poder enseñar y retroalimentarme, entonces me estoy negando rotundamente a cambiar el entorno educativo. O sea, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir memorizando, vamos a seguir, lo que decía el profesor Ernesto es cierto, haciendo memes de una cantidad de actividades matemáticas que tú terminas diciendo, bueno, yo voy a comprar y lo único que necesito es sumar o restar y listo, porque no estamos beneficiándonos de las posibilidades que nos ofrecen este tipo de tecnologías dentro del aula. Sí, yo Muy creo que es bien. muchas cosas que pasan y quizás la resistencia de muchos profesores es porque desconocen cómo usar estas Sí. herramientas y al desconocerlas piensan que el estudiante me va a superar en Ojo, vez yo de lo que... agregaría algo allí que tiene que ver con los profesores de matemática. Somos profesores de matemática. ¿Qué significa? Bueno, hablamos de matemática, chamo. Si tú me preguntas algo de matemática y me lo preguntas a mí, es porque no conseguiste a Ernesto, pero no se lo vas a preguntar a Marisabel. No sé si Marisabel está por ahí, pero o a Susan, ¿no? Si tengo una duda de matemática, va a buscar al que sabe de matemática. Pues ya eso dejó de ser así. Perdimos esa exclusividad, Ernesto. Ni tú ni yo perdimos esa posibilidad de ser la primera opción para satisfacer nuestras dudas en cuanto a matemática. Y esto se puede trasladar a cualquier área, ¿no? No solo es matemática, pero en el caso de matemática es especialmente importante porque sabemos que es un área que cuesta, es un área que es transversal y en la cual estamos perdiendo protagonismo. Y si nosotros, profesores de matemática, no entendemos que no podemos evitar que esto siga desarrollándose y que con este par de ejemplos que le di a Birly la hice mejor, mucho mejor de lo que era antes, porque de ahora en lo que sigue va a poder utilizar esos mismos patrones para dar respuesta y cada vez que la usemos y logremos, ojalá, presentar situaciones donde ella titubee y podamos decir, wow, esto no lo sabe, aquí tengo una oportunidad de ganar, ¿no? En esa misma interactividad y uso del recurso, lo estamos dotando de mejores cualidades para superarnos en aquello en lo que se supone que nosotros somos expertos. No sé si ven lo delicado del asunto. De ninguna manera estoy hablando de prohibir nada, nada que ver, úsela, pero entienda y comprenda que en ese mismo intercambio genera mejores cualidades en la máquina para hacer lo que se supone que usted tiene que hacer. Bien, bueno, ya podemos responder una pregunta más. Creo que aquí hay una que hace Sadi. Dice, en los colegios se negaba el uso de calculadoras en clases. Eso se le puede comparar con la situación actual porque la intención es procurar, ya que me cambió un segundo. La intención es procurar el uso del razonamiento en el aula o sigue siendo una negativa a la aceptación de las tecnologías. Miren, lo que yo conozco de la mayoría de los colegios es que está prohibido el teléfono, porque el Sí, teléfono y la calculadora son la misma cosa. Está prohibido. Y además, además con gusto, con gusto. Yo recuerdo haber visitado un colegio en Guayana, Loyola Gumilla, de los jesuitas en Guayana, y me fui al grupo de primer año y les digo, saquen el teléfono, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un juego con una aplicación específica. Y ninguno quería sacar el teléfono. Todos tenían teléfono, pero ninguno lo quería sacar porque está prohibido. Y pensaban que era una estrategia para quitarles el teléfono, decomisárselo. Decían, no, 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 tuvo que venir el coordinador y decirle, tienen permiso para sacar el teléfono. Sacaron el teléfono, hicimos la actividad y los estudiantes gozaron y aprendieron como ustedes no tienen una idea. Durante 45 minutos el teléfono no fue un agente que distrae, sino un agente que forma. ¿Y a qué voy con este ejemplo? Que si no te metes dentro y conoces al enemigo por dentro, entiéndase a la inteligencia artificial si lo quieres ver como un enemigo, si no te metes allí y la manejas con destreza, no podrás darle la vuelta
para que haga las cosas que quieres que hagan. Y en ese sentido, nuestra obligación es formarnos, prepararnos y entender que aunque vivamos en un pasado, en muchas escuelas el tiempo se haya detenido en 1950, en 1960, y la maestra parece que es la misma que me dio clase a mí cuando tenía 10 años, el mundo sigue avanzando. Y quizás la educación es de las áreas donde la resistencia ha sido mayor, pero llegará el momento donde será imposible eludir los cambios. Bien, José Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por hablarnos de este tema que para mí fue interesantísimo, yo que soy de la especialidad de física y matemáticas. Y bueno, a todos ustedes, a los asistentes, agradecidos por esta asistencia, por asistir, por estar interesados en todos los seminarios que estamos haciendo en esta primera temporada de Conecta UCAP. Los invito para que el próximo miércoles a las 4 nos puedan acompañar en nuestro quinto y último episodio de esta primera temporada, que vamos a hablar con Jimena Tormo sobre inteligencia artificial en el aula. Y también para recordarles la invitación del 28 de noviembre en donde José Javier va a estar conversando sobre alternativas digitales para favorecer la inclusión e integración de niños en el espectro autista. Creo que es un tema que no tiene desperdicio. Acompáñenlo en el edificio Cincuentenario, en la sala de usos múltiples, ¿cierto, José? Sí, Bueno, de 1 a 2:30. De 1:30 a chévere. 2:30. Te dejo estos minuticos para que tú y Susan se puedan despedir y yo me despido y nos vemos la próxima semana con Jimena para hablar de inteligencia artificial en el aula. Muchas gracias por su asistencia y participación. Susan, si quieres, despídete. Ok, bueno, muchas gracias a todos por este momento tan enriquecedor. De verdad, de una u otra manera, compartir saberes siempre nos llena de, más, de eso, de mayor conocimiento y de poder de una u otra manera ser agentes de cambio en este proceso de inclusión, o mejor dicho, de incorporación de la inteligencia artificial y las tecnologías dentro del aula. Realmente complacida de que me hayan permitido este espacio y bueno, espero poder disfrutar de otro encuentro como este. Gracias por su atención y por la invitación. Bueno, agradecer a todos los que están conectados. Veo muchos exalumnos por allí en la lista, profesores que hemos estado acompañando. eh, y sin duda, y voy a cerrar con el ejemplo de este cubo de Rubik que tengo aquí, donde solo he logrado una cara y un tercio de las otras dos, de las otras caras que faltan. Yo pudiera meterme en YouTube y escribir cómo se hace, qué paso a hacer, pero he dedicado semanas solo a pensar cómo lo haría yo, porque considero que el aprendizaje que genero evitando el camino rápido puede generarme mayores aprendizajes. No significa que en algún momento no me venza y diga, déjame investigar y que me den una idea y en función de esa idea continuar. Solo significa poder ponderar cuándo la uso y cuándo no la uso y por qué la uso y por qué no la uso. Es una frontera borrosa donde cada quien tiene que decidir qué es lo mejor para él. Yo les dejo eso como reflexión final. No significa ni ponerse en contra ni ponerse 100% a favor, significa llegar a esos equilibrios entre la eficiencia y la calidad. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Chao, feliz tarde.